empezar el avance con los hongos o los hongos microscópicos, que es de lo que nos vamos a encargar de estudiar nosotros. Ratingo, por favor. Ya. Entonces, la micología es el estudio científico de los hongos. Ya. Ahora, esta rama, esta ciencia, la micología, entonces tiene varias ramas. La que nos interesa a nosotros estudiar es la micología médica. Entonces, se desprende como una rama de la microbiología que está interrelacionada con otras ramas de la medicina, como por ejemplo la patología, fisiopatología, medicina interna, infectología, etc. Y se encarga de estudiar las enfermedades y los hongos que producen esas enfermedades. En otras palabras, estudia las enfermedades producidas por hongos y los hongos que producen esas enfermedades. De las 300.000 especies de hongos que existen, 100 son patógenos para los mamíferos, entre esas el hombre, de las 300.000 especies de hongos. De esas 300.000 especies de hongos, algunos son macroscópicos y otros son microscópicos. La micología médica se encarga de estudiar a los hongos microscópicos. Y de esos 100 hongos microscópicos, aproximadamente unos 22 son importantes para el hongo. ¿Ya? Ahora, hay que recalcar que la micosis es el nombre que se dan a las enfermedades producidas por hongos, a las enfermedades producidas por hongos microscópicos, ¿no? Porque las producidas por hongos macroscópicos se denominan micotoxicosis. ¿Okay? Entonces, de todas esas micosis o enfermedades producidas por hongos, nosotros iremos a ver yo creo que 15, no va a dar para más, ¿ya? Y las más importantes. Bueno, de las enfermedades infecciosas hay que tomar en cuenta que en última instancia son las producidas por hongos, pero a diferencia de las que producidas por virus, por ejemplo, ¿no? Las más frecuentes de las enfermedades infecciosas, las más frecuentes son por virus. Luego le siguen las infecciones por bacterias. En tercer lugar están por parásitos y por último las que son producidas por hongos. En general, prácticamente no existe tratamiento para los virus. Estoy hablando de forma general, ¿ya? Entonces el organismo es el que tiene que defenderse y autolimitar para que el virus no se desarrolle. En las enfermedades bacterianas, bueno, casi para todo hay antibióticos, ¿no? Y uso y abuso de esos antibióticos. En las enfermedades parasitarias también existen antiparasitarios, son menos frecuentes, dijimos. Y en el caso de las enfermedades producidas por hongos, en muchos los tratamientos pueden ser muy generales, en raras ocasiones son específicos, pero los tratamientos son a largo plazo. Estas enfermedades generalmente son crónicas, en la mayoría, ¿ya? Y son menos comunes, pero son más difíciles de tratar. ¿Ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces, Whitaker divide la escala biológica en 5 reinos: reino monera, reino protista, reino plantae o reino vegetal, reino animal y reino fungi. ¿Dónde están los hongos? Aquí, en el reino fungi. ¿Ya? De animales, en el reino animal hemos estudiado nosotros al subreino metazoo, que son ahí están los helmintos, nemátodos y platelmintos. Y del reino protista, pues estudiamos los protozoarios, ¿sí? Entonces, ya hemos estudiado protozoarios, animales inferiores como los helmintos, y del reino fungi, o reino que estudia, se encara a los fungos, ¿ya? Antes se pensaba que los hongos pertenecían al reino vegetal, pero los vegetales presentan
una organela que son los cloroplastos, presentan clorofila, por lo tanto realizan la fotosíntesis, y a partir de sustancias bien pequeñitas como dióxido de carbono o agua, vía la energía solar, pueden realizar la fotosíntesis y producir sus nutrientes, ¿no es cierto? En cambio los hongos no. Los hongos no presentan clorofila, no presentan cloroplasto, por lo tanto no son seres autótrofos como los vegetales. Entonces ya no están en el mismo reino. ¿Ok? Bueno, ¿qué son los hongos? Entonces los hongos son organismos uni o pluricelulares que pertenecen al reino, dijimos, fungi. Y se caracterizan, lo que les decía, ¿no? No presentan cloroplasto, por lo tanto no presentan clorofila. Si no presentan clorofila, no pueden realizar la fotosíntesis y no fabrican sus propios nutrientes. Por lo tanto, son como nosotros, seres heterotróficos. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros sustancias para asimilar y luego que esas sustancias, una vez que sean asimiladas, entonces las podamos utilizar. Estos hongos están provistos de membranas celulósicas y quitinosas, ¿ya? Sus membranas son más gruesas que la membrana celular de nosotros, ¿ya? Entonces están constituidas por, son rígidas, ¿no? La celulosa es un polisacárido que le da, forma de las sustancias fibrosas, ahí lo encontramos, ¿no? Entonces estas membranas al tener celulosa también tienen, por eso es que son más gruesas. Y la quitina, bueno, que es proteína. Lo que les decía, ¿no? Existen aproximadamente 300.000 especies de hongo y solo 100 son patógenos para mamíferos, entre estos el hombre. De esos 100, 22 son realmente importantes para el hombre, pero vamos a verlos los más frecuentes, ¿ya? Y aclaro, cuando digo más frecuente, no significa que las enfermedades o las infecciones producidas por los hongos sean frecuentes, ¿no? Le dije, ¿no? Primero son las virales, luego las bacterianas, parasitarias y por último las producidas por hongos. Existen hongos que son patógenos para vegetales, insectos y bueno, no solo para el hombre o los mamíferos, pueden haber también patógenos para vegetales. Ahora, a ver, de alguna planta que hubieran ustedes visto que sean patógenos, alguien que me diga algo que pueda darnos a entender que son patógenos para las plantas. Doctora, las cochinillas son consideradas hongos patógenos para las plantas. Ok. No sé si han visto en los tallos de los árboles, cuando se empieza a hacer blanquecino, cambia la coloración. Y a veces inclusive veo que lo pintan con cal, ¿no? Para eso. Sí, doctora. Sí, doctora. Se ubican, ¿no? Eso. Bueno. Hay hongos, como hay tantas especies, hay hongos que son macroscópicos y esos macroscópicos se denominan zeta y de diferentes tamaños. Les voy a mostrar fotos, no es que se lo van a aprender los nombres, pero van a ver ustedes que inclusive la sombrilla, que generalmente se la llaman, pues puede tener hasta diferentes formas, unas cónicas truncadas, como embudo, etcétera, ¿no? Tienen formas diferentes, colores diferentes, etcétera. Y bueno, hongos microscópicos que también tienen características diferentes dependiendo en el medio en el cual se desarrolle y la temperatura. Algunos tienen diferentes formas a temperaturas diferentes donde vayan creciendo, ¿no? Una temperatura de 25 grados, en general son hongos dimórficos, pueden tener diferentes, 2 o más formas, ¿ya? Son de tamaño, forma, color bien variado. Hay muchos hongos que pueden ser beneficiosos para el hombre, ¿no? Algunos son comestibles. A ver, los comestibles, ¿cuáles? Champiñón. Eso, ¿no? Los más comunes, los champiñones, pero algunos también tienen acción farmacológica. A ver, uno. Es bien utilizado. Penicilina. Esa, ¿no? Del Penicillium notatum,
la penicilina, por ejemplo, ¿no? De los Saccharomyces, de la streptomicina también, otro antibiótico, ¿no? Bueno, otros son de utilización industrial, por ejemplo, la levadura. También existe una levadura para la cerveza. En las uvas hay en las uvitas, por ejemplo, para que se fermente, hay así, en la cascarita, una parte así blanquecina, que también sirve para la fermentación, ¿ya? Que esos serían honguitos. Otros forman asociaciones para nutrirse mutuamente, entonces si se asocian y se nutren, producen simbiosis, generalmente algunos honguitos que crecen cerca de las raíces, sin perjudicar el árbol. Van a conservar el equilibrio de la naturaleza, como son seres heterotróficos, lo que hacen es reciclar todos los restos orgánicos, porque donde usted, a ver, bote algunos detritos orgánicos que están en descomposición, o que se van a descomponer, y ahí se van a desarrollar los honguitos, ¿no? Bueno. Pero otros pueden ser dañinos para el hombre, ¿no? Entonces pueden ser productores de enfermedad. Y aquí se hace una clasificación de las micosis, como son micosis superficiales, aquellas que se desarrollan en la piel. Hay hongos que pueden producir micosis sistémicas o profundas, otros hongos que pueden producir micosis subcutánea, y otros que son oportunistas, ¿ya? Que pueden estar con nosotros conviviendo, no pasa nada si estamos con nuestras defensas bien instauradas, pero cuando tenemos una inmunosupresión por cualquier cosa, ya sea que tengamos alguna enfermedad de base, o estemos inclusive tomando algunos medicamentos supresores, entonces pueden estos hongos convertirse en oportunistas. ¿Okay? Entonces, entre los efectos dañinos, algunos pueden ser productores de enfermedades. Otros pueden producir biodeterioro, y algunos, y esto, bueno, nosotros no nos encargamos de estudiar esto, pero en muchos laboratorios y algunos países, pues producen micotoxinas y aflatoxinas, ¿no? Micotoxinas, y bueno, es más, ¿no? Mal utilizado, pueden utilizarse como en las guerras biológicas, ¿no? ¿Okay? Y algunos producen fenómenos alérgicos. Entonces, los que son productores de micosis en el hombre, no se olviden que son hongos microscópicos, ¿no? Ahora, pueden haber que el hombre consuma estos hongos macroscópicos que pueden ser tóxicos, y ahí se conoce como micotoxicosis, ¿ya? Por las toxinas que presentan. Bueno, entonces, micosis es cualquier infección causada por hongos macroscópicos o microscópicos. 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 ¿Y los producidos por macroscópicos qué se denominan? Micotoxicosis. Es micotoxicosis. Muy bien. Entonces, las micosis generalmente toman el nombre de la parte del organismo que invade. Por ejemplo, si de las superficiales, si fueran el pie, entonces se denominan, en tiña se denominan a las micosis superficiales las más frecuentes, ¿ya? Ese nombre recién. Tiña pedis, tiña capitis, tiña umbricada, tiña de la ingle, así, ¿ok? Generalmente, entonces toman el nombre de la parte del organismo que invade. Otras micosis es del hongo que las produce. Por ejemplo, es por Escherichia, es por otricosis. ¿Ya? La Candida albicans, que es el patógeno, candidiasis. La terminación tendría que ser osis, ¿no? Candidiosis. Pero generalmente lo que está acostumbrado a pronunciarse es con A, entonces seguimos manteniendo, ¿ya? Entonces, candidiasis, porotricosis, pitiriasis, etc.
Los agentes de la micosis son endógenos y exógenos. Ahora, ¿qué factores son importantes para que se produzcan estas enfermedades o estas infecciones por hongo? Muchos son genéticos. Es más, inclusive en alguna familia, en la familia, van a haber personas de la familia que son más propensas a tener estas enfermedades. Y otras no. Influyen los factores hormonales, por ejemplo, los cambios que pueden producirse en una mujer embarazada, la hace más, más propensa a candidiasis, por ejemplo, ¿ya? Nutricionales, algunos de los grupos en cuanto a edad pueden ser más frecuentes en lactantes o niños, ciertos hongos, o en ancianos, ya más que en personas adultas. Otras también influyen, ¿no? Unas son más frecuentes, y un poco también por la parte laboral, en varones que en mujeres. ¿Ya? Influye piel, mucosas, secreciones, el sudor, el cambio, ¿no? Que hay, que podría haber enzimático que produzca un potencial redox. En cuanto a la indumentaria, utilizar prendas muy apretadas, prendas sintéticas, lo mejor serían ropitas holgadas, de algodón, es lo ideal. El deporte no tanto como el deporte, sino a veces que nosotros, por ejemplo, transpiremos mucho, no nos sequemos adecuadamente los pies, entonces eso puede influir. Lesiones preexistentes, alteraciones metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, una alteración muy común que puede producir cuando no se controla bien al paciente diabético, entonces pueden haber enfermedades producidas por hongo en estos pacientes, un pie diabético, por ejemplo. Y la higiene, a ver, aquí es importante tomar en cuenta que no se debe abusar de los jabones, de los champús, ¿ya? Usted tiene muchísima calor, se baña una vez al día con jaboncillo, no sé, con champú, si lo hace, y las veces más, las que usted necesite, ciertas áreas y lo demás, pues con agua. Porque si nosotros abusamos mucho del jabón o del jaboncillo, vamos a cambiar el pH de nuestra piel, vamos a sacar esa aceitito o esa grasita natural que tenemos, que aunque no se note a veces, pero es importante, ¿no? Para conservar y que ciertos hongos también que podrían estar cohabitando con nosotros se vuelvan patógenos. ¿Okay? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? ¿Dudas que tengan, que quieran preguntar, jóvenes y señoritas? Doctora, en los factores que... ¿Mm? Sí, sí. Pregunta. A ver, Diga, tú primero. levante la mano. Factores ambientales igual sería, doctora. También pueden influir. También pueden influir. En nuestro medio, ¿no? Tenemos el medio propicio para el desarrollo de estas enfermedades. ¿Cuál es nuestro medio? Tropical. Eso, ¿no? Húmedo y caliente. Aunque ahora, no sé, está raro el clima. No me acuerdo que en octubre llueva y haga frío, pero bueno, ha estado lloviendo, ha estado cambiando el clima, pero generalmente nosotros tenemos una temperatura alta y alto grado de humedad casi todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces son como caldo de cultivo para que crezcan los honguitos. Y los hongos crecen en caldos de cultivos o en agar. Sí, dígame. Hola, hola. Sí, diga, joven. El que quería hablar. Ya, también se podría considerar el debilitamiento del sistema inmune como uno de los factores que produzca micosis.
Sí, sí, también, también. Claro que sí. Doctora, no se le escucha, su micrófono está apagado. Ahora sí. Bueno, lo que decían sus compañeros anteriormente, que otros factores que también pueden considerarse, que pueden coadyuvar para que se produzcan las micosis, son, como dijo su compañero, enfermedades persistentes o enfermedades que produzcan inmunosupresión, y también los factores ambientales, ¿no? Bueno, ahora las micosis se clasifican en 4 grandes grupos: micosis superficiales, micosis sistémicas o profundas, micosis subcutáneas y micosis por oportunidad. ¿Ok? No decimos cutánea en el caso de micosis superficiales porque si bien pueden producir enfermedades a nivel de la piel, pero también pueden ser en faneras cutáneas como uñas, pelo. ¿Ok? Entonces por eso las agrupamos como micosis superficial. Entonces, las micosis superficiales se van a producir por contacto directo con el hongo o con una persona o animal que esté infectado. Generalmente los niños lo agarran a sus perritos, lo besan al perrito, están en contacto, ¿no es? Entonces, hay enfermedades que son muy comunes en los animales y pueden pasar de los animales al hombre. Por ejemplo, en las tiñas capitis producidas por Microsporum canis, ¿no? Entonces propio del perrito y puede pasarlo al hombre, ¿ya? En el caso de las tiñas. Y bueno, las candidiasis, ¿no? Ahora, estas micosis superficiales, como les decía, afecta a la piel y las fanerias cutáneas, también las mucosas, ¿no? Piel y fanerias, pues, pelo, uña, vello, etc. La micosis subcutánea se adquiere, estas son las más frecuentes, las micosis superficiales, son las más frecuentes de todas. La micosis subcutánea se adquieren del ambiente y el hongo penetra por un traumatismo. Puede ser que esté en por ejemplo, en una espina de árbol, puede ser que esté en la tierra con la que se fabrican cerámicas, etc.
pero ingresa por un traumatismo. Entre esas micosis subcutáneas tenemos la esporotricosis, el micetoma y la cromomicosis. En el caso de la esporotricosis, esta es muy parecida a la lesión inicial de la leishmania cutánea. Ya hay que tomar en cuenta esto. Estas son verdaderas verrugas. Vamos a ver. Si levantó alguien la mano, quería preguntar algo. Doctora, buenos días. Mi Buen día. pregunta es si las micosis superficiales, la tiña y la candidiosis, ¿son lo que llamamos rasquiña y remasalada o son otras? La rasquiña me parece que le dicen a la sarna, ¿cierto? Que es otra cosa. La remasalada se considera producida por el complejo Malassezia fulfur y se llaman pitiriasis. A su pregunta, remasalada es pitiriasis. Ya. Pitiriasis Gracias. versicolor. ¿Ya? Gracias, doctora. Pitiriasis versicolor. A las tiñas le llaman empeine. ¿Han escuchado ese término? Sí, con un lapicero le sabía rayar a mi gente. Eso, empeine. Ajá. Sí. Entonces, a las tiñas empeine y a la remasalada pitiriasis versicolor. ¿Está bien? Lo vamos a ver, no se preocupe. Gracias, doctora. Pero para su pregunta, ¿ok? Listo, sigamos. Las micosis sistémicas son producidas por esporas de hongo. Entonces, las esporas están polulando. Generalmente el hombre va al sitio donde crece el hongo, donde se desarrolla el hongo. Y las esporas que son producto de reproducción del hongo pueden estar polulando en el ambiente. Entonces, penetran por inhalación. El hombre inhala. Al meter aire, mete esporas. Y entonces estas esporas van primero al pulmón. Por lo tanto, producen una micosis pulmonar primaria. Y de aquí es donde se disemina. Ya vía sanguínea se puede diseminar a cualquier órgano o sistema. Y en otros casos linfático. ¿Ya? Entonces, puede inclusive volver a piel, mucosa, o puede ir a órganos profundos. Generalmente estas micosis sistémicas son crónicas, ¿ya? En general. Entre esos, los más importantes tenemos la coccidioidomicosis. Esto, por ejemplo, es importante en pacientes inmunodeprimidos. Un paciente con VIH puede adquirir esta micosis, en él puede ser fatal. ¿Ya? Histoplasmosis, histoplasma casulatum, para coccidioidomicosis, producida por Paracoccidioides brasiliensis, etcétera, hay varios. Blastomicosis. Y las micosis por oportunistas son causadas por hongos saprófitos. ¿Qué quiere decir? Hongos que pueden cohabitar, que se pueden encontrar en nuestro organismo. Estos hongos, las cánidas podrían inclusive encontrarse en nuestro tracto digestivo, en piel, etc. ¿Ya? Y cuando nosotros cambiamos las diferentes condiciones del huésped, o sea, ¿qué quiere decir esto? Tenga alguna enfermedad, esté utilizando unos supresores o tenga algo, entonces estos hongos oportunistas se convierten en patógenos. Ejemplo, cándidas, albicans, candidiasis, candidosis, criptococosis, cigomicosis, aspergillosis. Estos generalmente producen lesiones pulmonares. ¿Ya? Esto en pacientes inmunodeprimidos. Hasta ahí voy a compartir otra que tenemos todavía un poquito de tiempito, que es ratito. Doctora, esa que vi que mencionó 2 veces, candidiasis, en superficial y oportunista, esa creo que es una enfermedad igual en el tema, ¿cómo se dice? No es considerada una ITS, pero tiene relación. Sí, Creo que igual produce es enfermedades de transmisión sexual, las cándidas albicans, sí produce, pero puede producir, le cuento, a nivel sistémico. En hospital, por ejemplo, muchos de los pacientes que han salido ya de la infección por el virus SARS-CoV-2, ya no tenían la infección, o sea, ya habían superado el COVID,
pero infecciones intrahospitalarias y entre estas del hongo han sido los que han sido fulminantes para el paciente. ¿Ya? Entonces puede estar en una infección orofaringe, puede estar en infección intestinal o convertirse en sistémico. ¿Ya? Y sí, es considerada que puede ser productora de una infección de transmisión sexual. Una Gracias, candidiasis. Laura. ¿Ya? Bueno. No sé, ya nos faltan 10 minutos, no sé si quieren preguntar algo y ahí vamos a quedar. Empezamos tardecito con ustedes. No creo que me dé para terminar 10 minutos otro tema, entonces, para que nos preparemos con el grupo B2 que va a exponer, para que ingresen, y si quieren preguntar o quieren comentar algo, quizás algo que ustedes han leído, que puedan compartir con nosotros sobre el tema, sería buenísimo, porque todos los días se aprende, todos los días aprendemos algo nuevo. Y hasta del que menos creemos podemos aprender algo, y eso es lo bueno, ¿sí? Si alguien ha leído algo, quiera compartir. Doctora, ahorita recordando, mi perrito tuvo dermatitis húmeda. Algo creo que como me comentó la veterinaria es que puede ser transmisible a la persona, al ser humano. A ver, de nuevo, lo último no lo escuché bien. Dermatitis húmeda, mi perrito contrajo ese hongo, me dijo que era un hongo y me dijo también la veterinaria que puede ser transmisible a la persona, o sea, al ser humano. Sí, muchas enfermedades de los animales pueden ser transmitidas al hombre. Y entre esas, las micosis, por ejemplo, ¿no? Como les decía, no sé en qué consiste la dermatitis húmeda. Me imagino que es una infección a nivel de la piel, pero no sé qué lo causa, ¿no? ¿Qué realmente lo causa? En el caso de micosis se ve, son típicas, porque podemos confundir con sarna, pero en la sarna va a haber áreas que están con fisura y áreas de necrosis. En cambio, en las micosis, por ejemplo, en esta micosis por Microsporum canis, son áreas de alopecia, ¿me entienden? Y áreas bien redondeaditas, donde le falta el pelo al animal, pero no tiene fisuras, no tiene grietas, no tiene nada. Y así puede tener también el humano. Cuando le muestre la diapositiva y avancemos, y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Y sí pueden ser transmitidas al hombre. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Nos quiere? Doctora, una preguntita. Sí, Jenny. Disculpe, doctora, ¿será que existe un hongo, un tipo de hongo que pueda vivir en el ser humano, pero manifestarse solamente dependiendo al clima o al estado inmunológico y después desaparecer y volver a aparecer? ¿Será que es normal eso? Que esté en un individuo por lo menos ya 25 años que está en su piel. ¿Existe, será ese tipo de hongo, doctora? Que ante cambios climatológicos o ante cambios de respuesta inmune que tenga el paciente pueda tener. Sí hay hongos que pueden convivir con nosotros siempre y cambia el estado inmunológico o cambian factores, por ejemplo, ¿no? Todos podríamos inclusive tener en piel acompañados como con la flora bacteriana, saprófita que tenemos, podríamos tener honguitos. Pero si usted no tiene la genética y no tiene otros factores que predispongan, entonces puede estar todo el tiempo. ¿Qué sucede? Decide hacer usted deporte, no se seca bien,
tiene sudoración, se pone los calcetines, se pone los tenis, no los lava los tenis, no se seca adecuadamente, le aseguro que en un tiempo va a tener no solamente la piel queda, cuando usted está así, es como cuando entramos a la ducha, se dan cuenta, ¿no ve? Cuando entramos a la ducha estamos harto tiempo en el agua, ¿qué pasa con nuestra piel? Se humedece, ¿no ve? Se humedece y sí. Y cambia la textura de la piel. Así queda cuando nosotros estamos usando los calcetines todo el tiempo y no nos sacamos y estamos con los tenis. Y peor, algunos yo he visto en jóvenes, más bien que a mí me echaban huasca, entonces yo fui criada con chicote y de esos, con la peji que le llaman, entonces la limpieza sí o sí tenía que hacerla, o sea, no había cómo. Pero he visto a jóvenes que lo lavan los zapatos y ese ratigo se lo ponen y no esperan que seque y están, después transpiran. No, pues, ¿cómo no van a tener hongo? Y además que hay bacterias, después esa piel húmeda se agrieta fácilmente, ¿no ves? Y ahí acompaña no solo las bacterias, sino hongos más y viene lo que se conoce como pie de atleta. ¿Qué Sí, nosotros, doctora. y qué utilizamos, qué nombre utilizamos? Común. ¿Huele a qué? Como si fueran animales, ¿no es? Pezuña, decimos, ¿no? O otro nombre. Pezuña. ¿Sí? Ajá. A requesón. O a regreso. Entonces, sí puede darse. Habría que buscarle, si en nuestro departamento, yo que conozca el único laboratorio que tiene la capacidad de hacer pruebas y que desarrolla también cultivos de hongos es el Cenetro. Al menos había un laboratorio, el Cenetro tiene, no sé cómo será ahora que el Cenetro ha pasado a manos del ministerio, la verdad que no sé, pero antes tenían no solo la atención de dermatólogo, sino que habían ambientes separados para cada laboratorio. Por ejemplo, serología tenía, virología tenía otro laboratorio, bacteriología, parasitología, micología tenía otro laboratorio. O sea, eran laboratorios especializados para cada área y cada profesional dirigía ese laboratorio. Entonces, ahí en el Cenetro se hacían cultivos para diferentes, ¿no? Cuando algunos pacientes tenían enfermedades raras o enfermedades que no curaban, entonces, bueno, como último recurso se ve que habría la posibilidad de que sean enfermedades por hongo, entonces sí se hace prueba. ¿Ya? Puede darse, mi niña. ¿Ok? Está bien, doctora, gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Miren, ya se pasaron los 10 minutos volando. Entonces, vamos a concluir aquí, vamos a continuar la siguiente clase. Si ya es presencial, por favor, lean bien sus casos clínicos, defiéndanlo bien, vamos a hacer esquema de tratamiento. Yo voy a guiar. Ustedes prepárense bien y en caso que no sepan, pues yo explico. Si no, yo solo voy a servir de guía. Preparen para armar, preparen para hablar con sus compañeros. Ya saben, quien enseña aprende 2 veces, porque aprende para uno y aprende también para enseñar. Entonces, ustedes cuando pasen a la pizarra, hablen con sus compañeros, hablen fuerte, hablen bien, que sea claro. Estamos poniendo a prueba lo que vamos a hacer más adelante, porque nosotros trabajamos con personas, y a las personas hay que saberles llegar, hay que saberles hablar, hay que saberlas escuchar también. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, háganlo bien. Todos, no unos cuantos. Después, facilito decir, me aplazó. No dicen, yo no hice nada, me aplacé porque no estudiaba, no asistía, en las evaluaciones continuas nunca iba, me faltaba, etcétera, etcétera, ¿no? Usted está bien, no llore. La carita llorando. Ok,
Nos vemos, jóvenes y señoritas, los espero.